espacio de Doctor Responde. Hoy nos está acompañando el doctor Harold Charri, especialista en ortopedia y traumatología de rodilla y hombro y lesiones deportivas. Él nos va a hablar acerca de los dolores osteomusculares y por qué han aumentado en la cuarentena. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchas gracias. Primero de todo quisiera hablar sobre el tema de la pandemia en sí, que nos ha generado tanto estrés, tanto físico como mental. Esto, pues lo que hemos visto reflejado en la consulta externa, son pacientes que pues hacen una irradiación de dolores de tipo psicosomático por estrés o por ansiedad a varias partes del cuerpo. Lo que más he visto en mi consulta es principalmente el dolor cervical, ¿ya? Y dolor lumbar. En algunas ocasiones también hay dolores de las manos, muchas veces relacionados con sensaciones de frustración, sensaciones de no poder hacer lo que pues quisiéramos como metas en la vida. Eso se ha visto mucho reflejado por la pandemia hoy en día, con tanto problema socioeconómico que ha afectado a la población. Bueno, doctor, nosotros hemos recibido una serie de preguntas y pues vamos a pasar a ellas. La primera pregunta es: buenas tardes, doctor. Desde que iniciamos la cuarentena, yo estoy trabajando bajo la modalidad de teletrabajo y me ha estado doliendo mucho la cintura. Yo se lo atribuyo a una mala posición, pero la verdad no sé qué estoy haciendo mal. ¿Me podría dar alguna recomendación? Gracias. Sí, generalmente cuando nosotros trabajamos desde la casa, nuestras condiciones ergonómicas, hablando de bienestar y comodidad en la posición de trabajo, cambian. Obviamente no tenemos la misma silla, la misma mesa de trabajo que teníamos en la oficina. Esto pues genera unos cambios posturales que se mantienen todo el trayecto del día, y a veces las jornadas laborales son más largas de lo normal, generando pues que esas posturas sean bastante prolongadas, y esto generando dolores musculares o musculares. Es importante entonces que revisemos nuestra postura, nuestra ergonomía del puesto de trabajo, tratando de ser lo más cómodo posible y lo más fisiológico posible. La silla debe ser adecuada a la altura de la mesa, la posición del computador debe ser adecuada a la altura de los ojos, que la posición cervical no esté demasiado anterógrada para evitar una sobrecarga de los músculos de la nuca y del cuello, y la posición del hombro debe estar de una forma relajada, que no genere un ascenso de los hombros, para que no genere una contractura del cuello y el trapecio. Entonces, siempre revisar la postura y tener en cuenta que las posiciones prolongadas requieren de una pausa activa. Generalmente se puede hacer cada 2 horas. Esta pausa activa hay que tener en cuenta la posición de relajación, los estiramientos de cuello, los estiramientos de la zona lumbar y los estiramientos de la zona de las manos, antebrazos, que son los que están trabajando, digitando bastante en el computador. Bueno, la siguiente pregunta es: hola doctor, soy diseñador gráfico y he estado sintiendo mucho dolor en mis manos. ¿Me puede dar alguna recomendación de un ejercicio? Muchas gracias. Sí, generalmente todos los diseñadores gráficos, pues ellos tienen el trabajo casi todo concentrado en las manos. Entonces, lo que estamos hablando ahorita es de que se concentran las cargas en los músculos intrínsecos de la mano y en el antebrazo, que esto puede generar una sobrecarga tanto en los músculos de inserción del epicóndilo en el codo, puede generar una tendinitis o una epicondilitis del codo, y puede obviamente generar una sobrecarga a largo plazo y que le va a impedir su trabajo diario. Entonces, los trabajos son generalmente un trabajo de estiramiento de los grupos musculares desde el codo hacia abajo, que se pueden indicar tratando de hacer una medida de estiramiento en esta posición, sosteniendo unos 20 segundos, trabajando también los movimientos en extensión con todos los dedos y trabajando movimientos rotacionales para poder relajar cada uno de los grupos musculares que podemos hacer. Hay que tener en cuenta que cada uno de los dedos hay que trabajarlos tanto en extensión como en flexión, por lo menos 20 a 30 segundos, y luego hacer los movimientos de flexión completa. Perfecto. La siguiente pregunta es: ¿cómo puedo prevenir los dolores osteomusculares? Lo que necesitamos como prevención es mantener un balance muscular que se logra con un acondicionamiento físico. En estos tiempos de pandemia, pues vemos que no podemos ir a un sitio deportivo, un centro deportivo, y nos queda más difícil hacer ese acondicionamiento físico. Entonces nos toca reinventarnos, como se dice hoy en día, y en la casa nos toca hacer
digamos, un mini gimnasio, pero enfocado más que todo al trabajo de calentamiento muscular para que llegue una buena circulación al músculo y al tendón, y luego de ese calentamiento muscular hacer un trabajo de estiramiento progresivo según nuestras capacidades, según nuestro previo acondicionamiento. Si es una persona que nunca ha hecho deporte, le toca comenzar lentamente, informarse muy bien por la vía internet, que hay mucho video sobre cómo comenzar una fase 1 de acondicionamiento para que no vaya a tener lesiones. Perfecto. ¿Cómo podemos diferenciar un dolor osteomuscular de un dolor lumbar? Generalmente es muy importante la historia clínica, o sea, es importante por eso que un profesional lo vea, le haga una historia clínica consensuada, completa, para hacer una diferenciación desde este punto de vista de síntomas, cómo comienzan los síntomas, cómo se relacionan con la actividad que hace el paciente, y entonces hacer una conclusión de una posible impresión diagnóstica de una enfermedad de columna o una enfermedad más superficial. Además de esto, nos toca apoyarnos de ayudas, de imágenes como la radiografía, la resonancia, el TAC, que ya nos darían un enfoque diagnóstico más completo. Entonces, en este momento sí sería bueno que el paciente se dirigiera a una consulta, primero que todo con el médico general, para que él lo direccione a una valoración con ortopedia y poder ya hacer el proceso de diagnóstico y análisis. Perfecto, tenemos una pregunta de Andrea Ospina desde Facebook y nos dice: me duele mucho la mano derecha, me dan muchos calambres hasta en los dedos, siento que he perdido fuerza ya que a menudo se me caen mucho las cosas. ¿Qué podría ser? Generalmente, como estamos viendo en la pandemia, el trabajo doméstico ha aumentado porque muchas personas no permiten, no puede permitir el paso de una doméstica a ayudar a las labores del hogar. Entonces la misma mamá o la jefe del hogar les toca hacer labores que antes no tenía que hacer, y esto genera una sobrecarga muscular, sobre todo en los músculos flexores de la mano, con la consecuente compresión parcial del nervio mediano. Eso puede terminar en un túnel de carpo, pero no necesariamente todos los pacientes que tienen los síntomas tienen túnel, depende de la gravedad de los síntomas y el tiempo que lleva. Entonces, este paciente, si la limitante es suficiente para no poder hacer sus labores diarias, tiene que consultar. Doctor, ¿los dolores osteomusculares en qué parte del cuerpo se presentan principalmente? Nosotros tenemos el sistema osteomuscular cubre obviamente todo el cuerpo, pero los sitios que más frecuentemente lo vemos son los músculos relacionados con el estado de alerta, que nosotros sabemos que es el músculo del cuello. Es donde primero se transfieren todas esas tensiones musculares por estrés, por ansiedad, por depresión, por los cambios que hemos vivido últimamente con la pandemia. Entonces hemos visto mucha concentración de dolor a nivel del cuello, secundariamente a nivel lumbar por las malas posturas, y las manos también se ven muy afectadas, tiene mucho que ver con sensaciones de frustración. Doctor, ¿hay alguna posición a la hora de dormir que nos pueda ayudar a evitar estos dolores osteomusculares? Sí, hay varias posiciones que uno tiene que tener en cuenta, pero también hay que tener en cuenta la historia del paciente, porque hay ciertas posiciones que un paciente no puede tomar. Por ejemplo, si el paciente tiene una listesis lumbar, una ciática, pues la posición boca abajo le va a afectar. Generalmente la posición de mayor relajación que uno pues, considera que el cuerpo se relaja es en posición fetal de lado con una almohada entre las piernas, y teniendo en cuenta que la almohada que tenga en la cabeza no genere una desviación de la línea del cuello, ni para arriba ni para abajo, para que el cuello esté centrado y sea lo más ergonómico posible durante el sueño. Aunque esta posición, como te digo, no todo el mundo la puede tolerar. Doctor, tenemos otra pregunta. ¿Los dolores osteomusculares terminan en cirugía o cómo se desarrolla su tratamiento? La mayoría de dolores musculares no terminan en cirugía. La mayoría de dolores musculares se deben manejar de forma clínica con un balance muscular que se puede hacer en una fisioterapia, ayudado de unas herramientas medicamentosas como los relajantes musculares, la biopuntura, las infiltraciones y otras herramientas de tratamiento terapéutico, pero la mayoría de los dolores musculares no terminan en cirugía. ¿Los dolores de cuello y hombro se pueden considerar un dolor osteomuscular? El dolor osteomuscular, como te digo, lo más frecuente que yo he visto en mi consulta es el dolor en el cuello, que comienza siendo de un origen, digamos, psicosomático por el estrés, la ansiedad, pero que se manifiestan de una forma física, porque ya este dolor genera una contractura muscular que genera un punto gatillo de dolor,
y eso es lo que hace consultar al paciente. Pero dentro de eso hay que detallar toda la historia clínica de por qué el paciente llegó a ese síntoma, y ya mirando uno la historia clínica encuentra que hay muchos motivos personales de cambios de la vida que han sucedido en los últimos meses que genera pues estos síntomas. Doctor, recibimos muchas preguntas acerca de la costocondritis, porque nuestros seguidores quieren saber más sobre La costocondritis, lo que vemos que es una inflamación del periosto alrededor de la unión costocondral de las costillas. Muchas veces tiene relación con enfermedades virales o secuelas de una virosis respiratoria por exceso de tos que genera una sobrecarga de los músculos intercostales. Otras veces tiene que ver con contracturas musculares asociadas a estrés, y otras veces no tenemos una etiología clara de por qué sucede la costocondritis. Hay que mirar el caso clínico exacto, la historia clínica de cada paciente y buscar la posible etiología. Bueno, ahora tenemos una pregunta de Emi Delgado desde Facebook. Doctor, yo trabajo en bisutería, tengo frecuente dolor en la muñeca y según la cantidad de trabajo el dolor se puede extender hasta el codo. Adicionalmente, cuando escribo mucho, llega un punto donde debo parar porque los dedos no me responden. ¿Qué recomendación adicional a los ejercicios me puede hacer? Lo que estamos viendo en este caso posiblemente es que la paciente hace un trabajo repetitivo, crónico, que puede generar ya una sobrecarga muscular, y esa sobrecarga llega al límite de tolerancia del músculo y ya el músculo se inflama porque pues, no permite que el paciente siga su trabajo repetitivo. Eso entonces genera unos síntomas importantes que deben, primero de todo, hacerse un diagnóstico que no haya una ruptura muscular, porque esto con el tiempo puede generar una ruptura muscular. Evaluarlo con imágenes, y si no hay una ruptura muscular se debe enfocar un trabajo de fisioterapia, digamos, bastante avanzado. Bueno, tenemos una pregunta de Patricia Zorrilla desde Facebook. Estoy haciendo zumba y hay algunos momentos cuando inicio las clases no siento fuerza en las piernas. ¿Qué podría hacer? Ella, pues hay que mirar si su historial es una paciente que lleva bastante tiempo haciendo ese ejercicio, que tiene, digamos, un bagaje de experiencia en el deporte, o si es nueva en el deporte, para mirar qué adaptación tiene su cuerpo a ese tipo de ejercicio. La zumba es un deporte exigente, y si según lo que vamos en la historia clínica de la paciente, uno recomendaría pues que comenzara una intensidad más suave, porque a veces requiere de una progresión de acondicionamiento. Y otra vez hay que buscar patologías, o sea, la paciente puede tener una patología en su columna lumbar que pues hay que estudiar y descartarla. Si uno la descarta, ya se enfocará más en cómo es el acondicionamiento que requiere para ese tipo de deporte. Tenemos otra pregunta de Lorena Valencia. Buenas tardes, tengo 42 años, he sido sana, hago ejercicio en casa, pero me están doliendo las rodillas, principalmente cuando me arrodillo en una superficie dura. Hace 4 años en una radiografía me dijeron que tenía las rótulas desviadas, que solo hiciera ejercicio, pero ¿puedo tomar algo para fortalecer? Muchas gracias. La desviación rotuliana es una patología frecuente en la mujer que tiene que ver varias veces con anomalías de la alineación de crecimiento óseo. Generalmente eso pues, se establece temprano en la vida, esos alineamientos, y generan entonces una carga asimétrica de la rótula con un potencial desgaste de una de sus facetas articulares, y esto genera dolor. Lo recomendable es que el paciente vaya a una consulta médica con una especialidad para evaluar en qué punto está el desgaste y evaluar qué requiere de acondicionamiento para que ese desgaste no avance. Tenemos otra pregunta. Me caí hace una semana y me doblé el tobillo. Me pusieron hielo para bajar el dolor, pero sigo hinchado. ¿Debo ir a urgencias o espero a que la inflamación baje? Gracias. Una edema en el tobillo después de un trauma, generalmente hay que comenzar pensando en un diagnóstico de un esguince de tobillo como primera opción, sin poder descartar una fractura, y la única forma de descartarla es tomando una radiografía en urgencias. O sea, el paciente debiera verse en urgencias. Obviamente la gente le da temor ir a urgencias pues, por todo lo de la pandemia, pero pues la institución está asegurando una ruta diferente al paciente COVID con respecto al paciente normal. No quiere decir que no haya riesgo de infectarse, pero si el paciente requiere verdaderamente ir a urgencias, debe ir a urgencias. Álvaro Castaño nos dice: tengo 75 años y al no poder salir a caminar con frecuencia, los dolores de espalda y rodillas se me han aumentado. ¿Qué ejercicios puedo hacer o qué me recomienda, doctor?
Sí, las personas de edad generalmente que ya tienen su rutina establecida de deporte outside, o sea, en la parte de la calle y no han podido salir, se han visto muy afectados por el desacondicionamiento progresivo que han sufrido y generalmente en estas edades pues hay más desgastes multiarticulares que requieren un mantenimiento y un acondicionamiento físico. Entonces el paciente es importante que en su casa, como decía yo, se reinventen y hagan un mini gimnasio que puedan trabajar lo que ya venían trabajando antes, o sea, tratando de hacer un trabajo progresivo porque ya tienen un poco de desacondicionamiento y su cuerpo les está exigiendo que vuelvan a su acondicionamiento previo. Entonces el paciente debe comenzar lenta y progresivamente. Eso es importante porque mucha gente se le olvida que pues ya ha pasado algunos años y no es lo mismo el trabajo deportivo que venían llevando regularmente después de una pausa grande obligatoria, volver al mismo nivel que tenían antes es difícil, hay que volver a ese nivel paulatinamente y progresivamente. Isabela Rincón nos pregunta desde Facebook, buenas tardes. Tengo 22 años, cuando entreno hay ejercicios como la sentadilla, en la cual casi siempre hay una rodilla que suele sonar con el movimiento, aunque no hay dolor en el momento, pero ella dice que siente dolor 2 días después y que a veces se le extiende hasta la pierna. ¿Qué recomendaciones podríamos dar? Sí, ella está en dos sentadillas, prácticamente joven de 23 años, como te digo, mujer que tiene más frecuencia de problemas patelofemorales y se sabe que la patelofemoral es la articulación que más trabaja en flexión de rodilla. Los síntomas que me refiere posiblemente se refiere a una hiperpresión patelar que pues, hay que entrar a diagnosticar porque el dolor le da 2 días después cuando ya se inflama el cartílago después del trabajo muscular que ha hecho. Entonces sí será bueno evaluar cómo está ese cartílago porque a veces se pegan las sorpresas cuando ve las imágenes de estas lesiones. Los síntomas no necesariamente se relacionan con la lesión, a veces hay lesiones muy grandes con pocos síntomas y lesiones muy pequeñas o insignificantes con mucho dolor. Tenemos una pregunta desde Instagram de Nata Barrero. Doctor, una pregunta. ¿Es normal que se sienta que traquean o un chasquido de las rodillas cuando hago sentadillas, pero no me duele? Ya, el traqueo patelar muchas veces se puede considerar normal mientras no haya patología evidenciable, pero la patología evidenciable toca evaluarla, o sea, tomar exámenes y evaluar que no haya patología evidenciable. Si uno no tiene ningún examen, pues no podemos decir que sea normal. Pero muchas personas tienen todos sus exámenes normales, imágenes normales, no tienen desgaste y tienen traquídeo. Ese traquídeo muchas veces se puede decir que sea por los relieves musculares, los relieves patelofemorales del cartílago que genera un resalto, un salto, sin necesidad de que sea patológico. Pero hay que estudiarla para ver si no tiene ninguna patología. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Felipe. Con el frío me duelen mucho más las rodillas. Llevo 5 años de cirugía. ¿Qué me recomienda para contrarrestar esta molestia? 5 años de cirugía de rodilla, pero es que tenemos mucha variedad de cirugías de rodilla y no podemos generalizar porque tenga el dolor. O sea, muchas cirugías de estas son lesiones osteocondrales o lesiones del cartílago que se han operado y lo que se hace generalmente es tratar de ayudar a cicatrizar la lesión con el tiempo, pero algunas no cicatrizan y eso puede ser el dolor crónico que la paciente tenga que no ha mejorado. Entonces hay que volver al diagnóstico y mirar qué pasó con esa lesión. No cicatrizó, se requiere otro manejo. Bueno, tenemos una pregunta de Elizabeth. Soy operada de la cadera y tengo mucho dolor en mis rodillas, pero por el aislamiento no quiero salir a hacer deporte en la calle. ¿Me sirven los aparatos que ven en televisión? ¿Cuál de ellos podría usar para hacer ejercicio? Primero hay que mirar qué tipo de cirugía se le hizo en la cadera, porque es diferente una cirugía artroscópica a una cirugía de reemplazo de cadera y ver qué secuelas dejó la cirugía o qué secuelas tiene de la marcha. Muchos trastornos de la marcha pueden generar dolor patelofemoral porque no se han compensado adecuadamente con una buena terapia. Entonces, si el paciente tiene un trastorno residual de la marcha secundario a una cirugía, puede generar un dolor patelofemoral y hay que investigar por qué. Y según ese diagnóstico, evaluar qué se le va a hacer a la terapia. Vamos cerrando con nuestro espacio Doctor Responde y nos gustaría, doctor, que usted le dé algunas recomendaciones a nuestros seguidores para evitar estos dolores durante la cuarentena. Sí, lo que yo recomiendo es que el paciente no se quede totalmente sedentario en su casa, a pesar de que no puede ir al gimnasio, no puede salir a la calle a hacer ejercicio.
hay que tratar de reinventarse en la casa y tener una rutina por lo menos de 20 minutos diarios de trabajo, que puede ser progresivo, ya no necesitamos que sea un trabajo pues, de demasiada intensidad. Enfocarse en hacer un calentamiento, que los músculos les llegue circulación para que él pueda responder, y un buen trabajo de estiramiento para que no haga contracturas. Pensar mucho en las pausas activas si está trabajando desde la casa, y las posturas ergonómicas para evitar esos dolores musculares. Bueno, muchas gracias, doctor, por habernos acompañado, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre en este espacio. Mucho gusto.